Listo, vamos a dar inicio. Primero, un cordial y afectuoso saludo al doctor Alfonso Valero, docente de la Universidad de Murcia. Agradecerle siempre por la predisposición de formar parte de este webinar. Un agradecimiento profundo de parte de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte del Campus Macas. También darles la más cordial bienvenida al magíster Danilo Reynoso, director de carrera de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte, al docente responsable de internacionalización, el magíster Mauricio Vargas, y a los demás compañeros docentes de la carrera. Además, también a los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte, y también todos los posgradistas de la maestría en Educación Física y Entrenamiento Deportivo que se han sumado, y también al público en general. Vamos a dar la más cordial bienvenida al magíster Danilo Reynoso para que dé apertura a este webinar. Gracias, estimado Marcelo. Nuevamente, dándole la cordial bienvenida, estimado Alfonso, estimados compañeros responsables de este componente, estimado Mauricio, estimado Marcelo, estudiantes todos, pues disfrutemos de este eh, gran componente que es enriquecedor para cada uno de nosotros en nuestra profesión. Como digo, es muy agradable tratar cada uno de estos temas que son muy innovadores. Pues me permito dar la cordial bienvenida nuevamente y dar inicio a esta hermosa charla que sea enriquecedora para cada uno de los presentes. Gracias, estimado Marcelo, estimado Mauricio y en especial, pues, estimado doctor Alfonso. Bienvenido. Bueno, por favor, les voy a pedir a todos los presentes, todos los estudiantes, que activemos la cámara. Vamos a tomar el registro fotográfico del inicio de este webinar. Les voy a pedir que todos los que pueden activar la cámara lo hagan. Eso, nos vamos a demorar únicamente 10 segunditos para que todos activen y vamos a realizar el registro fotográfico. Muchas gracias, Walter, Lucas, Yomara, Mateo, Franklin, Milton, Nicolás, Alvin, Sebastián, Clever, Marcelo, muchas gracias. Entonces, vamos, eso, con una sonrisa, que estamos alegres de tener la gran posibilidad de compartir el día de hoy con el doctor Alfonso Valero desde listo. Entonces, vamos a dar inicio. Sí, únicamente voy a darles una cordial bienvenida, una breve revisión de la hoja de vida del doctor Alfonso Valero. Él es licenciado en Educación Física y también es doctor en Educación Física por la Universidad de Granada. Es docente de la Universidad de Murcia, y sobre todo el gran palmarés que tiene el doctor es en el campo de la investigación, ¿sí? Múltiples investigaciones en revistas Scopus, en la base de datos de Scopus, en cuartiles 1 y 2. Entonces, es importantísimo que el día de hoy lo podamos aprovechar y disfrutar. Bienvenido, estimado doctor. Muchísimas gracias por la acogida tan calurosa. Para mí es un auténtico placer y es un honor y es un reto estar esta tarde aquí con vosotros, porque me genera el intentar dar lo mejor de mí. Aunque es una pequeña charla de una media hora, que es lo que está prevista esta charla, bueno, pues he tratado de condensar lo que es, bajo mi punto de vista, lo más interesante. Así que espero que os sea de utilidad. Y tal como comenta Marcelo, al final tendremos tiempo para poder debatir, charlar, realizar preguntas y aclarar dudas, que seguro que alguna os surgirá. Lo último, y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, lo más importante, gracias de corazón a la Universidad Católica de Cuenca y a sus representantes, en este caso a Danilo Reynoso, a Marcelo Ávila, a Mauricio Vargas,
al propio Diego. Diego Heredia, que gracias a ello creo que hemos iniciado una colaboración muy fructífera y enriquecedora por parte de dos universidades, como es la Universidad de Murcia y en este caso la Universidad Católica de Cuenca. Creo que hay un hermanamiento muy positivo para todos, ¿no? No solamente para los docentes, sino también para los propios alumnos, que ojalá que pronto puedan empezar a hacer también intercambio de estudiantes, tanto aquí en España como allí en Ecuador. Bueno, siento que Ecuador haya quedado eliminada del Mundial. Espero que España pueda servir de representante y es que esta noche juega y tengan un poco más de suerte, ya que vosotros no pudisteis hacerlo con México, pero bueno, espero que al menos, si ya que no ha podido ser Ecuador, que pueda hacerlo España y continúe adelante. Bueno, vamos a comenzar. Ahora ya sí, vamos a poner un poco más serio para eh, compartir con vosotros este trabajo que he preparado con tanta ilusión. Bien, voy a darle a compartir la pantalla. Creo que ya podéis verla. Bien, el título de la ponencia, a sugerencia de los profesores, es cómo poner en práctica el modelo ludotécnico. He intentado que seamos capaces de hacerlo en 5 pasos, ¿no? A intentar que en 5 pasos vosotros podéis poner en práctica el modelo ludotécnico. Así que vamos a verlo. El- Me gustaría comenzar un poco haciéndole una pregunta, aunque sé que estamos muchos y no es, a lo mejor, sí que reflexionamos sobre cuántos alumnos, cuántos niños disfrutan repitiendo 20 veces el mismo movimiento cuando le estamos enseñando algo. Yo creo que casi todos estaremos de acuerdo en que realmente son pocos o ninguno los que niños que se divierten o que disfrutan, que se motivan cuando tienen que repetir muchas veces el mismo movimiento de manera aislada y segmentada, pero que al mismo tiempo genera poca motivación. Además, genera problemas de adherencia hacia la práctica deportiva. Es decir, que muy probablemente es forma en la que se llevan a cabo esas prácticas tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito educativo de la educación física. Por tanto, el que la actividad que realiza el niño no esté conectada con el deporte, porque ese movimiento se ha hecho demasiado analítico, segmentado, porque al niño no se le hace partícipe de para qué sirve ese movimiento o en qué medida puede beneficiarle, y por tanto no lo implicamos cognitivamente a nivel de que él sea capaz de pensar y de tomar sus propias decisiones, y que la actividad no le suponga un reto, un desafío, hace que esté escasamente motivado y probablemente que abandone la práctica deportiva. De hecho, es muy habitual que veamos a jóvenes, eh, a un mayor número de jóvenes que estén practicando deportes colectivos que deportes individuales. Entre otras cosas porque cuando enseñamos los deportes individuales, lo hacemos también de manera individual y se pierde esa relación con los compañeros y ese disfrute por compartir con otros la práctica del deporte. De aquí surge el modelo ludotécnico. ¿Y qué es el modelo ludotécnico? Pues es una forma de enseñar que está basada en el uso del juego, pero de un juego que veremos un poquito más adelante, intentaré explicaroslo para que lo comprendáis, que es un juego que ha sido modificado al incluírsele reglas técnicas. Y ahora veremos cómo se pueden introducir esas reglas técnicas. Por tanto, la técnica no se enseña antes del juego ni después del juego, sino que se enseña con el juego. La técnica y el juego van unidos y forman una unidad que no se debe separar. Por tanto, no hacemos juegos para enseñar luego la técnica.
ni enseñamos la técnica para luego jugar, sino que técnica y juego van unidos. Y este planteamiento está en conexión con teorías psicológicas muy actuales, como la teoría de la autodeterminación, que nos habla de diferentes motivaciones, desde lo que es la desmotivación, la motivación extrínseca, pasando por la motivación más intrínseca y llegando a la motivación más interna o autodeterminada. El modelo ludotécnico se creó allá por el año 2003 aproximadamente por mi director de tesis, José Luis Conde Caveda, y un servidor, y desde entonces hemos estado trabajando e investigando. Inicialmente, este modelo, esta metodología se creó para la enseñanza del atletismo, pero es igualmente aplicable a cualquier deporte individual con un componente técnico elevado. ¿Por qué? Porque veremos que el objetivo de esta metodología es simplificar esa complejidad técnica para que el niño sienta que es posible aprenderla mientras que disfruta con la práctica jugada de esta disciplina deportiva. ¿Y cómo lo podemos enseñar? Pues de una manera resumida, lo podemos enseñar en 5 pasos, son los que vamos a ver hoy con vosotros, ¿no? Vamos a ver que son 5 pasos. He puesto que son 4 P's más una. Alguno puede y adivinar o imaginarse por qué se le llama 4 P's más una. Os voy a dar alguna pista para que lo penséis y si lo sabéis, pues bueno, pues genial. Y si no, bueno, pues a ver si soy capaces de eh, adivinarlo durante los 25 minutos que nos quedan por delante. Bueno, son 5 pasos. El primer paso es el paso que hemos denominado cero, porque es un paso que hay que llevar a cabo antes de poner en práctica la sesión. Y ahora explicaremos en qué consiste. Y luego hay otros 4 pasos más que se llevan a cabo durante la sesión de iniciación deportiva. Esos 4 pasos son la pregunta desafío, la propuesta ludotécnica, la propuesta global y la puesta en común. Bueno, pues eso. A ver si soy capaz de adivinar por qué son 4 P's más una. ¿Mm? Bien, vayamos avanzando. El primer paso, el paso que hemos denominado cero porque se hace antes de empezar la sesión. El primer paso es el saga. ¿Y qué es el saga? Esta palabra que aparece aquí como un concepto un poco raro. El saga son las siglas de Sistema de Análisis del Gesto Atlético. El paso cero es analizar el gesto deportivo que queremos enseñar. Antes de enseñar cualquier gesto deportivo con esta metodología, el primer paso es analizar las partes o las fases o las acciones en las que se puede dividir ese gesto deportivo. Como he dicho al principio, vamos a utilizar como ejemplo el lanzamiento de jabalina. Pues bien, en el lanzamiento de jabalina yo he extraído esta imagen de internet. Fijaros, nos habla de que hay como 4 acciones importantes, que sería el transporte y agarre, acción uno, los pasos cruzados, la acción 2, el lanzamiento en sí o la liberación del artefacto, que sería la acción 3, y por último la recuperación. Una vez que hemos lanzado, ¿qué hay que hacer, no? Bueno, pues el SADA es precisamente el descomponer un gesto técnico, un gesto deportivo que es complejo, como puede ser el lanzamiento de jabalina, en varias acciones. De manera que, como dice el refrán, divide y vencerás, ¿no? Si el gesto deportivo es complejo, vamos a tratar de dividirlo en acciones de manera que por separado sea más sencillo que en su conjunto, porque es algo complejo.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder aplicar el modelo ludotécnico es analizar el gesto deportivo y dividirlo entre al menos dos acciones y yo diría como máximo cinco. Bien, además, cada acción debe tener una pequeña explicación, que es la que nosotros luego vamos a utilizar cuando le expliquemos a nuestros deportistas, atletas o alumnos en qué consiste cada una de estas acciones. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, para poder enseñar un gesto deportivo, nosotros tenemos antes que conocer bien ese gesto deportivo. Por tanto, el saga es una forma de desmontar, de desglosar un gesto deportivo en piezas. Perdona. Uy, que se me mueve para adelante y para atrás. A ver si puede ser, que no se mueva tanto. Aquí. El saga es una forma de desmontar el gesto deportivo en piezas más sencillas para comprenderlo mejor y enseñarlo más fácilmente. Por tanto, el saga va a tener acciones técnicas y dentro de cada acción técnica vamos a describir brevemente en qué consiste esa acción. Porque esa descripción es lo que nosotros vamos a utilizar para explicarle a los jóvenes qué es lo que tienen que hacer. Por tanto, el lenguaje con el que nosotros explicamos en qué consiste la acción técnica debe estar adaptado al nivel de comprensión de los niños. No consiste en explicarle de una manera muy técnica cómo tienen que hacerlo, porque puede ser que no nos comprendan. Y además, la dificultad de esas acciones tiene que ir ajustada a las capacidades que tienen los niños. A lo mejor es muy complicado de primera hora pedirles que hagan un salto con pértiga o que hagan un lanzamiento de jabalina, porque es muy complejo. Y lo que tenemos que hacer es simplificarlo y centrarnos en acciones más concretas. El SAGA viene precisamente a ayudarnos a hacer esto. Bien, y por último, dentro del SAGA, el SAGA debe facilitarnos la enseñanza, el aprendizaje y no solamente eso, también la evaluación. Si nosotros somos capaces de descomponer el gesto en acciones más sencillas, luego nosotros podemos utilizar ese SAGA como una rúbrica o como una lista de comprobación para ver si se van cumpliendo o no cada una de estas acciones. Eh, pero es que además el SAGA nos va a ayudar a elaborar las propuestas ludotécnicas como ahora veremos y a elaborar la pregunta de desafío que ahora también veremos. Por tanto, el SAGA no tiene que ser una descripción muy detallada de la biomecánica del movimiento, sino una eh, simplificación de ese movimiento para que los niños sean capaces de entenderlo y ponerlo en práctica. Pues bien, cuando nosotros elaboramos el SAGA, hay algunas palabras que yo denomino tabú que debemos evitar. Por ejemplo, hay que evitar utilizar el término correctamente, o utilizar el término bien, o utilizar el término de forma adecuada. ¿Sabéis por qué hay que evitar utilizar estos términos cuando les expliquemos en qué consiste el lanzamiento, por ejemplo, de jabalina? ¿Alguno se atreve a decirme por qué hay que evitar utilizar estos términos? Y no es porque sean negativos, que obviamente tenéis que hacer el gesto bien. ¿Qué implicaría decirle a nuestros atletas, a nuestros alumnos, que tienen que hacer el gesto atlético bien? ¿Alguno se atreve a decirme algo? ¿Ninguno? Bueno, mira, os he preparado, gracias a, a los profes
han sido tan amables de invitarme a que esté con vosotros esta tarde, un pequeño vídeo de cómo es una sesión ludotécnica, para que no solamente sea lo que yo estoy contando aquí con palabras, sino que también lo podéis ver con ejemplos concretos donde o bien yo o un alumno aventajado nos explica alguna de las partes. Bien, una vez que tenemos claro lo que es el saga, que sería descomponer el gesto global en pequeñas partes con una breve descripción, el siguiente paso, el siguiente paso es lanzar la pregunta desafío. ¿Y qué es la pregunta desafío? Pues al principio de cada clase es lanzarle como un pequeño reto, ¿no? Generar curiosidad en vuestros alumnos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues ayudándonos precisamente del SAGA, extrayendo alguna parte que explicamos y que nosotros pues no se la explicamos para precisamente preguntarle cómo creemos que se haría. Por ejemplo, en el caso del lanzamiento de jabalina, una pregunta desafío podría ser: ¿con cuántos pies se lanza la jabalina? ¿Con cuántos pies apoyados en el suelo se lanza la jabalina? ¿Con uno, con dos o con ningún pie apoyado en el suelo? ¿Cuántos pies pensáis que se apoyan en el suelo cuando se está lanzando la jabalina? ¿Uno, dos o ninguno? Bueno, pues se trata de hacer una pregunta que está vinculada con lo que luego vamos a hacer en la práctica, con los juegos que luego vamos a proponerles, de manera que ellos eh, pues tengan que pensar un poco y sientan curiosidad por saber cuál es la respuesta correcta a esta pregunta. Durante esa pregunta de desafío, les vamos a dejar a los niños, a los jóvenes, que ellos den su respuesta. Y nosotros, como aparece en esta imagen, vamos a poner cara de póker. No vamos a decir si llevan razón o no llevan razón. Vamos a dejarlos que diga cada uno lo que piensa, para que lo comprueben durante eh, la práctica y al final nosotros podamos darle la solución y confirmar si llevaban razón o no llevaban razón. De manera que la pregunta de desafío se lanza al principio, genera intriga, pero no se le da respuesta. Ponemos cara de póker para no decir: ah, has dicho una cosa que no tiene nada que ver. O está muy bien. No, tenemos que intentar poner cara de: bueno, puede ser que sí, puede ser que no. De ese modo, no desvelamos la solución hasta el final de la sesión. Bien, y ahora vamos a ver un poco eh, el ejemplo de esa pregunta desafío en el vídeo que os he preparado de manera exclusiva solo para vosotros. Aquí voy a darle a ver qué tal. Espero que se oiga bien. Voy a hacer una pregunta. Desafío, aunque solamente lo vayamos a ver el lanzamiento. La pregunta es la siguiente: ¿para qué sirven los pasos cruzados? ¿Para qué? Vale, esa es una opción. ¿Otra? ¿Cuál es? ¿Puede ser? Ellos están dando respuestas ya. Ellos cada uno se está imaginando cuál puede ser la solución. Yo iba a decir, o puede ser, por ejemplo, para frenar el movimiento, o puede ser para darnos mayor estabilidad al cruzar los pies. Generamos como más base de sustentación. Bueno, pensadlo. Al final damos la respuesta. Bien. Bueno, pues ahí queda la pregunta y ahora iríamos a dar el siguiente paso, que sería el tercero. Volvemos a la presentación PowerPoint y el siguiente paso son las propuestas ludotécnicas. ¿Las propuestas ludotécnicas qué son? Bueno, pues son los juegos, ¿no? Hemos dicho al principio, en la introducción, que el modelo ludotécnico combina el juego con la técnica. Pues bien, el juego es que una vez que hayamos lanzado la pregunta de desafío, lo que vamos a hacer es proponer juegos donde tengan que cumplir con una regla técnica. Y esa regla técnica va a estar vinculada con alguna de las acciones
que nosotros hemos creado. Por ejemplo, el juego, he puesto este juego que le he llamado Construye tu casa. El juego consiste en que dos grupos de jóvenes, cada grupo tiene 6 picas, una para cada uno de los jóvenes. Han de hacer una carrera de relevo mediante pasos cruzados. ¿Mm? Fijaros, pasos cruzados era uno de las cuatro acciones técnicas en las que hemos dividido el gesto deportivo del lanzamiento de jabalina. Por tanto, con este juego vamos a trabajar lo que son los pasos cruzados. Y concretamente, para hacerlo bien, lo que tienen que hacer es eh, el pasar el pie derecho por delante del pie izquierdo. Es decir, que cuando vayan corriendo, tienen que ir haciendo pasos cruzados y si son diestros, su pie derecho, como veis aquí en la imagen, tiene que cruzarse por delante de su pie izquierdo. Porque esto es una acción que los lanzadores de jabalina realizan durante la acción de lanzamiento. Si los niños, cuando están haciendo el juego de la casa con las picas, como veis aquí, no hacen pasos cruzados, el juego, eh, digamos que no tienen éxito, no le vale ese desplazamiento y tendrían que repetirlo. Por tanto, el juego no es simplemente hacer la casa, sino es hacer la casa, pero cuando corren tienen que correr haciendo pasos cruzados, porque si no hacen los pasos cruzados no pueden dejar la pica y tienen que volver a repetir el movimiento. ¿Había entendido un poco en qué consiste el juego? ¿Sí? Vamos a verlo de manera práctica. Tenemos aquí el vídeo. Juego bastante similar, esto es lo que habíamos jugado, como el de 3 rayas, la única diferencia que no va a haber 3 rayas. Cada persona va a tener que coger una pica y vamos a dividir en 2 equipos, ¿vale? La clase la vamos a dividir en la mitad. Un equipo en ese cono y otro equipo en ese cono. Cada uno con su pica va a coger la postura de lanzamiento, como la que hemos visto antes con el anterior grupo, y vamos a tener que ir haciendo los pasos cruzados hasta llegar a este cono. Una vez que llegamos a este cono, vamos a poner la pica en el suelo, de tal forma que dibujemos una casa, por decir una cosa. El que termine su casa antes, gana. Si vemos que el juego se queda muy corto, hacemos 2 rondas, incluso 3 para hacer desempate. Pero lo veremos conforme vayamos jugando. ¿Alguna pregunta? Son 6 picas por equipo. Si a alguno le falta uno, le falta tanto persona como pica, nos lo dice. Si le damos 2 picas o una pica más por equipo o no. Así que vamos a hacer equipo. ¿Eh? Tienen que ir desplazándose de esta forma, cogiendo las jabalinas así, con el coche adelante y haciendo los pasos cruzados. Los pasos cruzados de forma lateral tienen que pasar, si son diestros, el pie derecho así y van así, cruzando las piernas. Hasta si son diestros, llegar a esta posición, lo tiras para lanzar. En teoría. Pero con que hagan los pasos cruzados, porque nos vamos a centrar físicamente en los pasos cruzados. Así que vamos a hacer equipos mixtos. Organizaroslo vosotros, hombres y mujeres. Bueno, eso es un ejemplo de juego. Mm, Este juego utiliza sobre todo lo que es la carrera, como una carrera de relevo. Bueno, pues es una forma de incluir un elemento técnico y hacer que tengan que, además de estar jugando, a tratar de ganarle al otro equipo y construyendo una casa, pues que tengan que hacer el gesto técnico de los pasos cruzados. Claro, un solo juego, evidentemente no va a hacer que ellos aprendan a lanzar jabalina, pero sí que va a generar motivación, adherencia y ganas de seguir practicándolo, con lo cual vamos a seguir teniendo oportunidades de seguir enseñándoles otras partes del lanzamiento de jabalina.
Y aquí quería comentar una cosa, que esto es muy importante. Las propuestas ludotécnicas son juegos que están vinculados con la disciplina que estamos enseñando y que además tiene el foco de atención puesto en una fase, en una acción del gesto que queremos enseñar. Habéis visto en el ejemplo que hemos puesto que tenían que ir corriendo haciendo pasos cruzados, que era parte de la acción del lanzamiento de jabalina. Porque yo puedo proponerle que hagan el juego, ese mismo juego, pero sin decirle nada de los pasos cruzados. Entonces probablemente lleven la pica, pero el juego sería como sería el juego tipo uno, donde el juego están aprendiendo, están jugando a transportar una jabalina, pero no le estamos explicando cómo se tiene que transportar la jabalina o cómo tiene que hacer ese desplazamiento. Pero es que además también podríamos estar viendo juegos que se denominan juegos tipo cero, donde, imaginaros, yo quiero enseñar lanzamiento de jabalina y le estoy proponiendo juegos de lanzamiento de peso. Un juego que es de lanzamiento de peso, cuando lo que quiero enseñarles es lanzamiento de jabalina, no genera ningún aprendizaje de la técnica de jabalina. Evelyn, se te ha conectado el micrófono. Eh, por, por tanto, los juegos tienen que estar vinculados con la disciplina atlética. Yo puedo querer enseñar lanzamiento de jabalina y proponerle un juego de carrera donde no hay ningún elemento vinculado con el lanzamiento de jabalina. Y por tanto, ese juego no va a enseñar nada de técnica de jabalina. Por tanto, los juegos tienen que estar vinculados con el gesto deportivo. Y además, lo ideal es que tenga una regla vinculada con alguna de las acciones en las que hemos dividido ese gesto técnico con el SAGA. Espero haberme explicado. No sé. La siguiente, el cuarto paso, que sería el tercer paso si el primero lo denominamos paso cero, sería proponer una propuesta global. ¿Y qué es una propuesta global? Pues es como una mini competición. Hemos estado trabajando diferentes acciones con diferentes juegos y ahora lo que queremos es que los niños experimenten lo que sería el lanzamiento de jabalina en su conjunto. De modo que de esta manera ellos puedan vivir, familiarizarse con lo que sería el lanzamiento de jabalina. Veamos un ejemplo. Bueno, aquí el ejemplo puede ser simplemente que lance la jabalina. Sería más sencillo que lanzaran sin carrera, ¿no? Pero al fin y al cabo, bueno, en estos juegos que vemos aquí, el objetivo es que lancen y metan en el aro, perdón, la jabalina. O en su defecto, por lo menos, que lancen y se hinque, ¿no? Que se clave en el suelo. Sería como, bueno, una manera de que aúnen todos los elementos que hemos estado trabajando. Podemos proponer una pequeña competición de a ver quién llega más lejos, de a ver quién es capaz de meter la jabalina en el círculo, de ver quién es capaz de dejarla clavada. Bueno, al fin y al cabo, un juego global, como una mini competición. Y de este modo habríamos acabado con la tercera parte de la sesión y nos faltaría la cuarta y última, o la quinta, el quinto paso. Vamos a verlo de manera teórica, el quinto paso. El último paso, perdona, aquí, es la puesta en común o reflexión. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues si hacemos un poco de memoria, lo que hay que hacer es dar respuesta a la pregunta de desafío. ¿Mm? En esta parte se hace como una pequeña encuentro de grupo donde nos juntamos y le recordamos cuál era la pregunta que habíamos hecho al principio. ¿Con cuántos pies se debe lanzar la jabalina? ¿Con los dos, con uno o sin ninguno apoyado en el suelo? Y darle la opción de que incluso cambien la respuesta que habían dado al principio, porque ahora
ya han vivido, que ya han experimentado la- los juegos de la sesión, pues pueden tener una experiencia mucho más certera de lo que consiste el lanzamiento de jabalina. Además, en esta última parte de la sesión se permite o se aprovecha para recordar cuáles son las acciones técnicas en las que hemos dividido el gesto de lanzamiento de jabalina. Y se le suele también preguntar, por ejemplo, qué juego es el que más le ha gustado y el que menos, para que nos sirva a nosotros un poco de tener una idea para las siguientes sesiones de cómo tenemos que replantearnos los juegos para que sean más motivantes para ellos. Y con esto habríamos terminado. Vamos a ver el ejemplo en el vídeo. La pregunta lo voy a recordar, era ¿por qué son importantes los pasos cruzados? Estoy diciendo porque de esta manera puedo tirar hacia atrás. No, ¿por qué? Vale, correcto. Esa es la pregunta, la respuesta. Muy bien, Carlos, enhorabuena. Gonzalo, también. Entonces, al ponerme de lado, acordado de que me pongo igual que en el lanzamiento de peso y en el de disco. Es decir, puedo hacer que no solamente el tronco sobre todo, pero también la pierna, el tobillo, la rodilla puede intervenir en la acción del lanzamiento y no solamente el brazo. Si lanzo solamente por la acción del brazo, la distancia que alcanza va a ser mucho menor que si me pongo de lado y aprovecho el giro que puedo hacer con todo el cuerpo. ¿Vale? Muy bien. Chicos, chicas, buen comienzo de semana. Mucho ánimo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bueno, mi intención era un poco que pudierais ver de manera práctica esto mismo que estoy intentando explicaros y que lo llamo, como podéis ver, a cabo, no solamente con niños en centro educativo, en clase de educación física o en escuela deportiva, sino que yo mismo, con mis alumnos de universidad, también lo ponemos en práctica. Suelen ser clases bastante más motivantes para los chavales, al mismo tiempo que aprenden. Em, ¿Habéis acertado, habéis adivinado por qué se llama 4P más uno? Bueno, 4P es porque las cuatro partes en las que se divide la sesión del modelo ludotécnico empiezan con P. La primera parte es la pregunta de desafío, la segunda parte es la propuesta ludotécnica, la tercera parte son las propuestas globales y la cuarta parte es la puesta en común. Entonces, los cinco pasos son las cuatro partes de la sesión más crear el saga. Esos serían los cinco pasos con los que podríamos crear el modelo ludotécnico. El Saga nos va a servir, y ya termino con esto, para poder analizar el gesto que queremos enseñar antes de diseñar nuestros juegos. Antes de diseñar los juegos tenemos que saber en cuántas partes vamos a dividir ese gesto para luego ir introduciendo pequeñas reglas durante la sesión. La pregunta de desafío, pues ya habéis visto, es para generar interés, ¿no? Ahora, cuando termine, me gustaría que vosotros me dijerais con cuántos pies pensáis que se lanza la jabalina, con uno, con dos o con ninguno. Las propuestas ludotécnicas, muy importantes, chicos, no son juegos, simple y llanamente. Son juegos que contienen una carga técnica, tienen un foco de atención para que cuando estén jugando tengan que cumplir con una regla vinculada con parte del gesto que estamos queriendo enseñar. Pero también tenemos juegos globales, que son como una pequeña mini competición donde esas acciones que hemos ido trabajando de manera separada las juntamos. Y por último, la puesta en común para resolver la pregunta de desafío y para compartir las experiencias que han tenido los alumnos durante la sesión, qué les ha gustado, qué no les ha gustado, qué han aprendido o qué no han aprendido. Bueno, a modo de sugerencia, bueno, y de información, deciros que hemos creado una página web que es del modelo ludotécnico, donde podéis acceder a ella de manera totalmente gratuita y descargaros recursos
ejemplos de sagas, ejemplos de sesiones, ejemplos de... incluso os podéis descargar hasta libros en formato PDF totalmente gratuitos. Así que os animo a que entréis a la página web y podéis ver los recursos que en ella hay. Están las últimas publicaciones e incluso podéis conocer un poco la historia con más detenimiento de por qué, cómo nace el modelo y conocer un poco más sobre la historia. Si además seguís interesados en conocer más recursos, en, en conocer otras formaciones, os he dejado este código QR, que es un formulario, para que os pueda mandar a modo de newsletter más información vinculada con el modelo ludotécnico o con las metodologías activas. Así que os animo a que escaneéis el código QR y rellenéis el pequeño formulario para poder luego enviaros las publicaciones que vayamos haciendo de libros, de capítulos o de artículos o de vídeos, ¿no? Este vídeo que habéis visto lo he creado, como he dicho, para vosotros y mi intención es luego publicarlo en el canal de YouTube, que también tenemos un canal en YouTube, en septiembre. Pero de aquí a septiembre solo vais a ser vosotros lo único que hayáis accedido a este material. Porque gracias a vosotros ha sido creado. Y poco más. No me quiero hacer pesado, pero sí terminar dándolos las gracias a todos los asistentes que habéis estado esta tarde aquí en este pequeño webinar. Y de nuevo especialmente a Marcelo, a Danilo, a Mauricio y a Diego Heredia por la invitación. Es un placer. Aquí tenéis mi correo electrónico. Estaré literalmente encantado de poder responder a todos y cada uno de los mensajes que me mandéis a este correo electrónico, porque no hay cosa que más me interese que hablar del modelo ludotécnico. Y con esto, pues he terminado. Así que a partir de ahora soy todo oídos. Eh, si alguno se atreve a darme una respuesta de los pies con los que se apoyan que se apoyan en el suelo cuando se lanza la jabalina, o de por qué no se debe utilizar los términos bien, correctamente o adecuadamente cuando estamos explicando el gesto técnico, pues también sería una buena idea. Bueno, primeramente, estimado Alfonso, agradecerle por su presentación extraordinaria. Realmente a mí este modelo ludotécnico me llamaba mucho la atención, pero no tenía conocimiento técnico y científico de cómo lo ha expuesto el día de hoy. Y realmente yo lo que consideraba es que primero se hacía un proceso de enseñanza-aprendizaje de la técnica con los diferentes métodos, directo, indirecto, demostración, repetición, y luego se reforzaba con el juego. Y ha sido totalmente diferente, que enseñas la técnica con el juego. Entonces, sí, sí, me parece súper interesante porque efectivamente el niño, el adolescente por ahí, cuando le tienes, primero le explicas, le demuestras y le haces que repita, pierde el interés. En cambio, con el juego siempre va a haber ese interés adicional. Muchas gracias, estimado Alfonso. Extraordinario este modelo. Un placer. El placer es mío. Danilo. Gracias, estimado Marcelo, estimado Alfonso. Qué interesante, en realidad, como digo, nosotros acá siempre la metodología que en algunas instituciones las utilizan es enfocada a lo que es la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. Es algo muy importante porque ahora ya netamente todo está enfocado a al aprendizaje mediante el juego. Obviamente, por ese lado, creo que eh, el aprendizaje va a ser, diríamos, un poquito más efectivo en cuanto a de docente a estudiante y viceversa, ¿no? Y en cuanto pues a lo que obviamente en el proceso de enseñanza, el momento que ya se realiza la técnica de lanzamiento o un proceso similar, pues creo que el decir, ok, bien, mal, perfecto, excelente,
creo que eso ya no va, ¿no? Porque obviamente todos los chicos, niños, jóvenes, son un mundo muy distinto y creo que todos son diferentes, ¿no? A lo mejor unos son más efectivos para el fútbol, otros para el baloncesto, otros para el voleibol, otros el- para lo que es el atletismo, pero obviamente en el momento que nosotros ya manejamos estos términos de excelente, creo que eso le limita a los niños, los jóvenes a seguir participando porque ellos siempre están esperando una respuesta que le digan perfecto o bien o mal. No simplemente, como yo trabajo, por ejemplo, en mis clases y siempre les manifiesto a mis estudiantes, es el aplauso, nada más. Lo realice bien, lo realice mal, pero el aplauso va de lleno ahí, netamente. Es estimado Alfonso y nuevamente muchas gracias. Creo que nosotros siempre vamos aprendiendo, ¿no? Como digo, el ser humano nunca termina de aprender y muy interesante, muy enriquecedor el tema, estimado Alfonso. Mil gracias por parte de toda la Facultad de Educación. Nada, gracias de nuevo a ti, Danilo. Y gracias por tu valentía por tratar la respuesta a esta pregunta. A ver, busco generar un poco de controversia, ¿no? Para que os animéis a hablar. Decir que está bien o que es correcto no está mal. Pero imaginaros alguien que está aprendiendo a lanzar jabalina y no lo está haciendo bien. ¿Mm? Yo me he encontrado muchas veces a compañeros o yo mismo, así no se hace, tienes que hacerlo bien. Si le digo solo tienes que hacerlo bien y él no lo sabe cómo se hace, no le estamos ayudando realmente al niño porque, no sé, imaginaros que para lanzar la jabalina hay que cogerla de la empuñadura, no se puede coger de otra parte que no sea la empuñadura, que es donde está el cordel. Si no lo estoy cogiendo de la empuñadura y le decimos que no lo está haciendo bien, que lo haga correctamente, no le estamos ayudando a decirle de dónde tiene que agarrar la empuñadura, perdón, la jabalina. Lo correcto sería decirle, Pepito, no lo estás haciendo bien, cógela de la encordadura. Pero decirle cógela correctamente probablemente no le ayude a nada porque eh, él ya no lo está haciendo bien, será por algo, será porque no sabe cómo es. Entonces lo ideal es decirle, utilizar, ser un poco más preciso e indicarle cómo tiene que hacerlo. Y de ahí la importancia del saga, ¿no? De esa descomposición del gesto en acciones más sencillas que vengan acompañadas de una breve descripción ajustada al nivel de comprensión de los niños. Porque si yo le digo, agárralo los metacarpos, a lo mejor el niño no sabe lo que es un metacarpo o no sabe lo que son las falanges. Y es más fácil decirle, agárralo con los dedos de la mano. Entonces, es importante eh, que utilicemos un lenguaje adaptado a las características de los niños y que como expertos en el deporte que estamos enseñando, seamos rigurosos a la hora de darle el feedback y no decir, lo estás haciendo mal, hazlo bien. Vamos a decirle en qué consiste hacerlo bien. Y iba a decir otra cosa. Ah, sí. Luego, hubo un detalle. Eh, y es que el modelo ludotécnico, eh, con el modelo ludotécnico corremos el riesgo de que los niños se lo pasen bien y no aprendan. ¿Mm? Y es muy importante que los juegos tengan el componente técnico de esa regla y que nosotros, los docentes, los entrenadores, entrenadoras, velemos porque se cumpla la norma. Porque si no se cumple la regla técnica, no va a haber aprendizaje. Os he dicho que la metodología tradicional es eficaz a la hora de aprender la técnica. Y puntualizo, no solamente es eficaz, es la más eficaz. Pero ¿qué sucede? Que si abusamos de una metodología basada en la repetición, que es la más eficaz, vamos a generar también monotonía
y apatía por parte de los jóvenes. Entonces, ahí es donde aparece la importancia del modelo ludotécnico. Y como bien decíais, es una metodología basada en el juego. Y, y lo último, ya, y os dejo por, quedo atento a vuestras preguntas. Un detalle, es la única metodología basada en el juego que se utiliza no para enseñar la táctica, como en los deportes colectivos, sino que se utiliza para enseñar la técnica en los deportes individuales. Y no hay otra metodología que yo conozca que enseñe la técnica a través del juego. No hay otra metodología. Así que también os reto a que si hay otra metodología me lo hagáis saber para que yo también ponga al día y la conozca. Ya hemos resuelto la pregunta de por qué no utilizar correctamente. ¿Cuántos pies se apoyan en el suelo cuando se lanza la jabalina? ¿Uno, dos o ninguno? Estimado Alfonso, nuevamente mi persona. No sé, a lo mejor me equivoco. Bueno, yo también era deportista de lo que es el lanzamiento de la jabalina, pero bueno, de acuerdo a lo que más o menos aquí yo me confundí un poquito, ¿no? Pero estaba analizando y el momento que yo realizo el lanzamiento, o sea, ninguno de los dos pies está en el piso para tomar el impulso final, o sea, es como prácticamente un salto en la zona final. Entonces, cuando uno realiza un salto, creo que ninguno de los dos pies está en el piso Bueno, para es realizar el que... lanzamiento. No sé si me Bueno, equivoco, o sea, más o menos de lo que yo he realizado el lanzamiento. bien, Claro. bien. Sí, Es una buena respuesta y además está fundamentada. ¿Hay sí, sí. alguno más o que haya hecho atletismo, o que haga atletismo, o que sea entrenador, o que le guste? Sí, sí. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Ayala le saluda. Es la segunda vez que estoy recibiendo sus conferencias. Bueno, en el criterio mío es que el lanzamiento se hace con los dos pies firmes. Sí, después del lanzamiento ya puedes girar la pierna, hacer cualquier cosa, pero la base fundamental del lanzamiento es con las dos piernas firmes. Ahí es donde termina la parte final del impulso y después se queda flotando o cae en un pie y todo. Entonces, la mayor potencia del lanzamiento es con las dos piernas. Gracias, compañero. Muy bien. ¿Estoy de acuerdo con Ayala o estoy de acuerdo con Danilo? Bueno, os dejo pensar. ¿Alguna otra pregunta que queréis hacer mientras tanto? ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Mientras voy a buscar un vídeo en YouTube para que podamos verlo. Pero mientras, si hay alguna pregunta, estaré encantado de poder responderos. Estimada Carla, ¿tenía usted tal vez alguna pregunta? Le vi que estaba levantando la mano. Es pues, ¿Ahí me escucha? sí, No, era para responder la primera pregunta de lo que decía las palabras que no estaban correctamente dichas, lo que era, cómo es bien, correctamente, adecuadamente y eso. Pues sí, o sea, le quería decir que en este caso sería, bueno, como el profe ya respondió, pero sí, o sea, nosotros estaríamos como que afirmando de que el alumno está haciendo correctamente cuando se supone que recién está aprendiendo. Entonces sí tendría fallas al inicio en realizar la manera correcta de cómo es esa actividad. Entonces por eso no se debería utilizar este tipo de palabras afirmando que lo que está haciendo está bien. Y lo de la jabalina, bueno, no tengo mucho conocimiento, pero
los dos, claro. En mi parecer es como que no estarían completamente los pies asentados en el piso, sino más bien estaría como que en medio pie para impulsar un poco más lo que es la jabalina. Entonces, no sé cómo explicarlo de esa manera, pero es como que el uno está correctamente el pie asentado y el otro estaría como que a medio asentar. No sé si estoy correcto o, pero es lo que yo supongo, ¿no? Eso era Sí, lo que quería compartir. Gracias. muy bien, muy bien. Bueno, eh, vale, si no hay ninguno más que quiera hacer comentarios sobre algo, damos ya si queréis respuesta a la pregunta del lanzamiento de jabalina. En el lanzamiento de jabalina se realiza con los dos pies apoyados en el suelo. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que se trata es de frenar en seco y transmitirle toda la velocidad del artefacto, del brazo, a la jabalina. Y para eso, de hecho, los lanzadores de jabalina no utilizan zapatillas, utilizan botines. Y son los únicos botines en el bueno, la lanzamiento de jabalina utiliza zapatilla de clavos, y es la única prueba de lanzamiento que utiliza zapatilla de clavos, y concretamente utilizan zapatilla de clavos tanto en la puntera como en el talón, con el objetivo de amarrarse al suelo y transmitirle toda esa velocidad al artefacto. Y además arrastran el pie que está atrasado por la puntera y se desgasta la parte posterior del pie, precisamente en la parte superior del pie, de la zapatilla, porque la arrastran. Por tanto, son los dos pies los que se apoyan en el suelo. Bueno, no hay que llegar a tanto detalle, pero bueno, era un poco por generar curiosidad, ¿no? Que era un poco lo que os comentaba antes. No se ve muy bien esta imagen porque es del año 90. Este atleta es Jan Zelezny, lanzador de la República Checa, que tiene el récord actual del mundo, que son 98 metros. ¿Mm? Lanza, habéis visto que arrastraba la parte posterior. No son zapatillas, son botines, llevan clavos por delante y por detrás y pues eso, arrastran. A ver si vemos algún, bueno, ahora me ponen los típicos ejemplos, vídeos de promoción, ya se acaba. Vamos a ver algún ejemplo más y damos por resuelta la duda. A ver, alguno más. Vamos a aprovechar y vamos a operar alguno. Alguno. Aquí ya suelta la jabalina y el pie sigue apoyado en el suelo, ¿vale? No se ve muy bien aquí en este caso, pero bueno, es así. No sé si habrá alguno por aquí más. Los pasos cruzados que hemos estado viendo antes. Y aquí está soltando. Bueno, y. Pues eso, supuestamente los dos pies están apoyados en el suelo. Y ya estaría. Bueno, ¿alguna cosita más? ¿Algo más en lo que os pueda ayudar? ¿Que os interese? ¿Que queráis comentar? Una cuestión, al hilo de lo que ha comentado Marcelo. Em, Cuando no conocemos el modelo ludotécnico, es muy fácil caer en la tentación de decir que nosotros hacemos el modelo ludotécnico, porque hacemos juegos en nuestras sesiones. Pero realmente, para que estemos haciendo el modelo ludotécnico o un aprendizaje basado en el juego, no basta solo con jugar, sino que tiene que haber una intencionalidad en el aprendizaje para, en este caso, enseñar la técnica. Si le estamos proponiendo juegos, solo, pero esos juegos no tienen esa regla técnica. No hay un aprendizaje basado en el juego para tomar conciencia de lo que a nivel técnico están aprendiendo. Y por tanto, no es modelo ludotécnico. Están jugando, pero no es modelo ludotécnico. Entonces, hay un matiz que ahora vosotros ya lo conocéis y sí que tenéis ahora el rigor para poder diferenciar claramente si
un entrenador o una entrenadora, monitor, monitora, docente, está utilizando el modelo ludotécnico o simplemente están jugando. Listo, mi estimado Alfonso, agradecerle nuevamente por esa gran predisposición, esa parte técnica y científica con la que nos presenta la educación física, el deporte, el entrenamiento deportivo, y es allá hacia donde queremos presentarle también usted como gran ejemplo para nuestros estudiantes, tanto de grado como de posgrado, que sepamos que el deporte, la educación física es ciencia, es investigación, es tecnología y es innovación. Muchas gracias, agradecerle siempre a usted, estimado Alfonso, por esa gran predisposición. Nuevamente a todos los participantes de este webinar, a Danilo, a Mauricio, a todos los docentes de la carrera, a todos los estudiantes de grado y de posgrado que el día de hoy se han dado cita. Y estoy seguro que pronto nos volveremos a ver, estimado Alfonso, ya que hemos creado esta coyuntura tanto con la Universidad Católica de Cuenca como la Universidad de Murcia de España. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Ya vamos viendo que España está ganando y esperemos verles en las finales con Francia. Ojalá. Un fuerte abrazo de hermanamiento desde España para vosotros con Cuenca y con Ecuador. Con cariño. Chao.